Bueno, un tema bastante interesante y que aqueja a muchas mujeres hoy en día, pero esta mañana nos acompaña el doctor Rodolfo Corona, ginecólogo, y por supuesto que qué mejor que él que nos explique qué es la endometriosis, doc. Para Bienvenido. empezar, así Gracias, es. Klaus, gracias. ¿Qué es la Bienvenido. endometriosis, doc? Bueno, platicaba ahorita fuera de cámaras con Sergio, es un tema difícil de explicar, es difícil de diagnosticar, Ok. es difícil de tratar. Ay, y bueno, Dios. es una patología o una condición de la cual se siguen haciendo investigaciones y es, bueno, básicamente esto le va a pasar aproximadamente al 10-12% de las mujeres en general. Ajá. Y está muy subdiagnosticada. Muchas veces normalizan los cólicos menstruales, que es, de alguna forma es normal que tengan un poquito de cólicos menstruales cuando llega la menstruación. Así es. Pero hay unos cólicos que son incapacitantes y que pasan mucho tiempo así teniéndolos pensando que es normal, ¿no? Porque le Ok. pasa a mi prima, porque le pasa a mi amiga también, entonces todo esto es normal, los cólicos deben ser así. Y el principal problema es que se normaliza y cuando lo normalizan nunca van a buscar un diagnóstico con un especialista y esto pudiera ser, desde luego, endometriosis. Entonces, ¿qué es la endometriosis? Como decía, es difícil de explicar, pero me gustaría explicar un poquito qué es la menstruación para poder entender un poquito mejor. Dentro del útero, o matriz, que es lo mismo, está revestido por una capa por dentro que se llama endometrio. Ajá. Esta capa se nutre de estrógenos durante el ciclo hormonal de la mujer para crecer y llegar a cierta medida y este endometrio va a llegar a esperar un embarazo. Cuando no hubo un embarazo este mes, el endometrio sigue creciendo, se hace grueso y después se desprende y eso es la menstruación. Ah. Es el endometrio. En realidad el endometrio se hace grueso y luego se desprende cada mes. Bien. La endometriosis quiere decir que esta capa o este endometrio o este tejido similar al endometrio se implanta en distintos lugares del cuerpo y de la cavidad pélvica. Ah. Puede implantarse en el intestino, puede implantarse en la vejiga, en los ovarios, como veíamos una cápsula ahorita, lo que genera endometriomas, puede implantarse en casi cualquier parte del cuerpo, ¿no? Hay investigaciones donde se documentan, hasta en el corazón puede haber endometriosis, ¿no? Hay muchísimas teorías, dicen qué lo causa, también es difícil de explicar porque no se ha llegado a tener una verdadera causa, sin embargo hay muchas teorías y la de las teorías más aceptadas y la que más me gusta a mí también porque hace mucho sentido, es que el endometrio cuando debe irse por la menstruación hacia la vagina y salir, Así es. hace un flujo retrógrado, es decir, una menstruación retrógrada que va hacia atrás por las trompas de falopio y se implanta dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Por eso llega a implantarse en vejiga, intestinos y todos los órganos que ya les... O sea, en vez de mencioné. salir, se va a otro lado. Se va hacia Sí. un lado y se implanta. Se queda Además ahí. de implantarse, se nutre de estrógenos con el ciclo hormonal de la mujer y entonces también se desprende dentro de la cavidad. Es decir, la mujer cuando tiene sus cólicos de su menstruación, Sí. que pudieran ser normales, son mucho más fuertes porque también está teniendo una menstruación y un sangrado interno del Sí, donde endometrio no que debe. está en otras partes. Además, la endometriosis, estos focos endometriósicos que se implantan, hacen un tema inflamatorio en toda la cavidad Sí. y hacen como membranas o adherencias que pueden de alguna forma acodar las trompas de falopio, que son las que tienen que estar listas para recibir el óvulo para que descienda al momento del embarazo. Por lo tanto, la endometriosis también es una de las causas, del 30-50% de las causas de infertilidad. Hay mujeres que no se pueden embarazar. Y esta es a veces una de las formas en las que llegan al consultorio, no por endometriosis, ellas ya normalizaron sus cólicos, pero cuando no se pueden embarazar después de cierto tiempo, se dan cuenta que van con un médico y buscan un diagnóstico y aparece la endometriosis, ¿no? Que puede ser que estas trompas quedan tapadas o de alguna forma obstruidas, ¿no? Hay muchas... ¿Cuál sería el tratamiento? Es lo que se deben estar preguntando. ¿Qué Sí. debemos hacer? Sí, ¿Qué así hacer? es. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico es difícil. En realidad es entrar y verlo por medio de la laparoscopía. También puede hacerse una resonancia magnética, ultrasonidos específicos para endometriosis que no son tan fáciles y tiene que ser alguien muy capacitado. Porque a veces no se ven, son microscópicas a veces las lesiones, ¿no? Ok. ¿Y cuál sería el tratamiento? Bueno, uno de mis héroes en temas de endometriosis es el doctor Barcellini, que ha hecho estudios internacionales que dice que hay que llevar a esas pacientes a la amenorrea, es decir, que no les llegue su menstruación.
y esto no afecta en nada. Hasta que se quieren embarazar, hacemos que menstruen. Y hay muchas formas de hacerlo, por medio de hormonales, por medio de medicamentos que son análogos de la HGNR, por medio de, hay dispositivos que tienen hormonas y hacen que la paciente no menstrue. Hay muchas formas. Y la otra es hacer un procedimiento quirúrgico, es decir, operarlas por la paroscopía, retirar esos focos endometriósicos. Y también puede haber, cuando se implanta en el ovario, como habíamos visto, puede haber un quiste, que se llama quiste de chocolate, porque se llena de sangre antigua. Ajá. Y se hace un endometrioma que puede ir creciendo, ¿no? Y también a veces hay que quitar la parte del quiste, intentar salvar siempre el ovario. Depende del tratamiento, si la paciente se quiere embarazar o si solamente son los cólicos, ¿no? Ya empiezan a llegar ya llamadas y preguntas y demás. Bien, escuchaban la cápsula que John nos dijo antes de empezar el tema hasta Azucena decir, cuando se detecta a tiempo, híjole, ¿qué tiempo es eso? O sea, ¿de cuánto tiempo estamos ¿Cómo es a hablando? tiempo? Sí, desgraciadamente. Sí, es muy difícil de diagnosticar. ¿Cuánto Muy, tiempo muy. estamos hablando de eso? Desgraciadamente es una patología o condición o una entidad que llega a veces, primero decías, subdiagnosticada, a veces no se Así sabe, es. y la otra es que a veces pasan 10 años o 12 promedio en que se dan cuenta que realmente hay una endometriosis, ¿no? Puede empezar desde que le llega la primer menstruación a la mujer, 12, 13, 14 años, y se dan cuenta hasta que se quiere embarazar a los 30, ¿no? O sea, es causa de infertilidad. Es causa de infertilidad. En un 30, 40% puede ser que las adherencias que provoca la endometriosis hagan una obstrucción de las trompas de falopio y que Ok. altera la anatomía. Claro. Ahora, en el chequeo, Rudolf, cuando la paciente va, o las primeras veces que va, digo, Su hay que papá ver cada Nicolau. cuándo van con el doctor exactamente, ¿se puede hacer el chequeo ahí? Sí, claro, se puede hacer mucho acercamiento al diagnóstico, sin embargo, a veces tenemos que pedirles exámenes más específicos, una Sí, claro. tomografía, o inclusive diagnosticarlo en quirófano. Pero la historia clínica sigue siendo la herramienta más importante que tenemos, que es hacer un buen interrogatorio a la paciente que nos explique sus síntomas. Los síntomas van desde una dismenorrea, que son los cólicos menstruales, incapacitantes. Ajá. Es una causa muy importante de ausencia laboral y de ausencia académica, que no van a la escuela, no van a la O universidad. sea, eso es bien importante, lo tienes que Sí, no, decir, ¿no? Al Sí, médico. que te- Decir, que- yo esos días, No puedo. a Sí, mí sí, me te llega tumba, mi te menstruación, tumba. me tumba y no voy a la Ni prepa, a a la trabajar, secundaria, a la universidad, A trabajar, no voy lo a que trabajar y puede ser a cualquier edad. Entonces, también en la historia clínica nos pueden mencionar, como hay implantación en intestino y en vejiga, Ajá. son pacientes que te dicen, cuando llega mi menstruación me da diarrea o me da estreñimiento y empiezan esta sintomatología digestiva. También cuando hay implantación en la vejiga te dicen, me da dificultad para orinar, me da ardor al orinar cuando llega mi menstruación o algún otro síntoma, ¿no? Ok. En general. Por aquí dice, buenos días, yo siempre sufrí de dolores muy, muy fuertes. Cuando sufrí una pérdida muy fuerte, hubo un año que siempre me bajaba y era un sangrado abundante con mal olor, como animal muerto. Iba con los doctores y me decían que tenía un tumor, que tenía endometriosis y muchas cosas más. Al final, a mis 29 años me operaron y salí con un tumor de 3,5 kilos y salió que era cáncer de endometrio. Nunca tuve hijos, no pude tener hijos y ahora a mis 34 les digo a todas las que tienen mucho dolor menstrual que se vayan a checar, que no les vaya a pasar lo que a mí. Es un caso muy fuerte el O sea, de ¿se puede ella. convertir en algún tipo de No, cáncer? es que yo creo que ahí puede ser un sangrado que pudiera no estar relacionado con endometriosis y pudiera tener algo que se llama hiperplasia endometrial, que se puede ver en un ultrasonido que el endometrio esté más grueso de lo normal y esto sí puede traducirse en un futuro a un cáncer endometrial que siendo muy joven son casos 29 años, rarísimos, claro. ¿no? Pero Sí, por eso sí. es la importancia de acudir con el médico a pesar de no tener ningún síntoma o cualquier síntoma que está normalizando, porque eso hacen muchísimo. Mis pacientes que dicen, yo no voy con el ginecólogo porque me siento bien, pero a lo mejor en la revisión, en un ultrasonido, que hoy en día casi prácticamente todos los ginecólogos tienen un ultrasonido para hacer una revisión y expresar los síntomas que tienen o cómo son sus ciclos menstruales, nos pueden avisar muchas cosas, ¿no? Te pregunta Gabriela Hernández, de 40 años, ¿es normal que la menstruación dure 10 días? Hay que ver, normalmente una menstruación puede durar desde un día hasta 9, ya 10 días está a lo mejor en el límite. Hay que ver qué tipo de menstruación es, si es muy abundante, dolorosa o no, causas de sangrados
durante la menstruación más importantes, además de endometriosis, está también la hiperplasia endometrial, un mioma, un pólipo, algo que esté dentro de la cavidad que esté causando mucho más sangrados o alguna alteración hormonal que se haga una hemorragia uterina disfuncional. Perfecto, hay que checarse. Hola, buenos días. Tengo 36 años y hace 4 años me quitaron un ovario porque tenía una bola en el ovario de 9 centímetros. A partir de ese día me dan cólicos muy fuertes y hace 3 días en mi periodo me salió algo parecido como un pedazo de carne o sangre mucho. Después de eso la regla siguió normal. ¿Esto puede ser endometriosis? Y tengo un hijo. Sí pudiera ser endometriosis o pudiera ser algún tema de desajustes hormonales que llega un momento en que muchas mujeres expulsan esto que llaman como tejido, es endometrio. Más que el sangrado que acompaña la menstruación, si se fijan trae algún tejido y a veces es muy abundante y es un endometrio que estaba ahí fijo y muchas veces sucede, ¿no? Dice por acá, hola, buen día, mi hija tiene 14 años, le diagnosticaron con dismenorrea porque tiene sus ciclos menstruales muy irregulares y con dolor de cólico o hay hasta 2 meses que no menstrua, puede ser endometriosis, le recetaron anticonceptivos y metformina, una tía materna sí la tiene y diagnosticado, ¿puede ser hereditario? Qué buena pregunta, es una de las cosas que nos tienen a los médicos pensando si realmente hay herencia en esto. Por ahí hay estudios que dicen que del 10 al 15% de las endometriosis tienen un carácter hereditario, Sí. puede ser genético, sin embargo no siempre es así. Entonces con ella el tratamiento que le dieron muchas veces es correcto, el de inicio anticonceptivos para regularla, en el caso de que ella tiene sus ciclos, tiene periodos en los que no menstrua. Así es. Y que además podamos controlar los niveles de estrógeno con los anticonceptivos, con un anticonceptivo que tenga niveles muy bajos de estrógeno o que no tenga estrógeno y que vuelva cíclica la menstruación de ella. Entonces, casi siempre los tratamientos de inicio son hormonales. Como decía, uno de los tratamientos es llevarlas a la amenorrea, que no les baje. Ajá. Por eso es muy común que decían las abuelitas, se te va a quitar cuando te embaraces. Ah, sí, es cierto. Claro, He escuchado esos términos, sí. y lo dicen muchísimo. Y bueno, pues son cosas que se dicen, pero en realidad no está tan lejos de la Descabellado. realidad, porque un embarazo son 9 meses de amenorrea, 9 meses que no le baja, y entonces deja de seguir proliferando en las etapas endometriósicas. Entonces sí, de alguna forma, el problema es que a veces les cuesta trabajo embarazarse porque la endometriosis puede dificultar mucho la fertilidad en estas pacientes. Pero si se embarazan, muchas sí mejoran radicalmente. Buenos días, tengo 20 años, hay periodos donde no tengo mi regla hasta por 3 meses. ¿Esta irregularidad podría ser endometriosis? No lo creo, en realidad la endometriosis va más acompañada de dolor, de sangrados más abundantes, de, como les decía, dolor en implantación de vejiga, sintomatología digestiva y otras cosas. Si no le llega bien su menstruación cada mes, hay que ver que no tenga un síndrome de ovario poliquístico, hay que descartar algún tema hormonal. Las hormonas se producen mucho por el tema de las grasas que consumimos y el índice de masa corporal. Las pacientes que bajan mucho de peso o suben mucho de peso hacen alteraciones hormonales por su producción de estrógenos. Entonces también hay que ver qué pudiera hacer con Te ello. pregunta por acá, buen día, a mí siempre me han dado cólicos muy fuertes y cuando llegue mi regla siempre arreglo mucho, como tipo hemorragia. ¿A qué se debe esto? ¿Es endometriosis? Tengo 34 años, saludos. Pudiera ser endometriosis, sí, hay que ver si en una historia clínica, ver si ella tiene hijos o le ha costado trabajo embarazarse y a lo mejor hacerle un ultrasonido, ver, hay estudios para ver si sus trompas están permeables, hay que hacer un eco, ver que no tenga algo en la cavidad endometrial, pero si siempre ha sufrido cólicos, lo ideal es que tenga, que necesite un tratamiento, no hay que normalizar el que a todas les dan Sí, o cólicos. Sí, o sea, Ese sí es el duele, pero principal no problema. tanto. Sí, claro, ¿Cierto? puede doler porque el útero se está contrayendo para poder sacar el endometrio de una no implantación que hubo cada mes. Y entonces sí es normal, pero de alguna forma tolerable. Pero esto que es incapacitante, que cambia Sí, no. que tienen, son pacientes que tienen una calidad de vida terrible cuando Claro. tienen endometriosis y no se dan cuenta. Viven así por años hasta que a lo mejor es un tema ya muy grave porque también va desarrollándose y va poniéndose peor la situación. Dice, yo tuve endometriosis después de haberse ido al intestino, apéndice y ovarios. Me hicieron histerectomía. Total a los Histerectomía, 40. sí. Ajá.
Fue muy difícil, tuve 6 cirugías. Sí, cuando avanza mucho la endometriosis hay grados y hay severidad que tenemos bien determinados, y cuando a veces uno de los tratamientos es quitar totalmente la histerectomía, que es lo que le hicieron a ella, fue quitarle útero, a veces ovarios según su edad, trompas de falopio y muchas cosas. Claro. Sí, por acá habla, buenos días, soy Aleida. Yo tengo mis ciclos menstruales muy abundantes y con cólicos que con nada se me quita. Me dijeron que tenía endometriosis, pero yo sí tuve hijos. ¿Puedo tomar el tratamiento que menciona el doctor? Claro, claro que lo puede tomar. Y si aparte ya pasó uno de los problemas que puede generar la endometriosis, que es no poderse embarazar, ella ya tiene hijos, Sí. puede desde luego tener un tratamiento que la lleve a que menstrue menos, que produzca menos estrógenos o inclusive algún tema quirúrgico, pero sí, hay muchas formas que se acerque a su ginecólogo o ginecóloga para que le dé una orientación, porque todos los ginecólogos nos topamos con temas de endometriosis muy, muy seguido, diario en la consulta y muchas veces subdiagnosticado. Por eso es importante que no normalicen y que les digan, es que a mí me pasa esto, yo tengo, mi menstruación es dolorosa y aparte me da diarrea o me da estreñimiento o aparte me duele al hacer pipí. Entonces puede estar estos focos endometriósicos implantados en muchos otros órganos, ¿no? ¿Qué podemos concluir, Doc? Lo que he estado diciendo todo el rato yo creo que es bien importante. No normalizar Así es. los síntomas de, pues cada vez que me llega a mí me duele muchísimo y yo no voy ni a trabajar. Y entonces piensan que eso es normal porque también así le pasa a la amiga, a la prima, a la vecina. Y no normalicen, acudan con su ginecólogo. Y bueno, la endometriosis es más común de lo que se imaginan, no es algo que las va a matar, no es una enfermedad maligna, sin embargo afecta muchísimo la calidad de vida de las pacientes y eso es algo para que las mujeres lo analicen y por favor no dejen de ir a revisión con su ginecólogo. Así es, y bueno, claro, como siempre, pregunta Rodolfo, ¿dónde te los pueden hacer llegar, por favor, tus redes sociales, teléfono? Preguntas me pueden escribir en Instagram a dr, de doctor, dr.rudycorona, como nos dicen a los Rodolfos, Rudy con Y, a Instagram, o Rodolfo Corona o Rudy Corona en Facebook, también me pueden encontrar. Y cualquier cosa también, ahí les pasan el teléfono, les podemos pasar el teléfono de Sí, consultorio. pueden comunicarse aquí el 33 38 Comunicarse aquí con Pina. Y se le puede Les pasar pasan también el teléfono directamente. todos los datos, claro que sí. Rodolfo, Muchísimas gracias, doctor Como Rodolfo siempre. Corona. Gracias a ustedes. No Nosotros normalicemos. No normalicemos. Gracias, Rodolfo. Danu, buenos días, ¿qué nos tienes?